Un lector de Así Prensa hace una pregunta interesante. Dice que escuchando una estación de radio evangélica protestante, escuchó a un ministro o un evangélico, puede no ser ministro, simplemente puede ser una persona de radio, afirmar que no existe la sucesión apostólica. ¿Qué cosa es la sucesión apostólica? Es el principio por el cual nosotros los católicos creemos que la potestad que poseen nuestros obispos y que además asignan, conceden, confieren a nuestros sacerdotes, la de perdonar los pecados, la de realizar los milagros increíbles de la transformación del pan y del vino en cuerpo y sangre de Jesús, la de darnos la unción de los enfermos, etc., son potestades recibidas directamente de otro obispo que las recibió de otro obispo que las recibió de otro obispo y así sucesivamente hasta conectarse directamente con los apóstoles. Y en el caso de la Iglesia de Occidente, muy probablemente todas estas sucesiones apostólicas entronquen con San Pedro, el gran patriarca de Occidente. Entonces, me parece importante señalar y clarificar por qué los hermanos evangélicos o un hermano evangélico diría que no existe sucesión apostólica. Antes de explicarlo, hago un pequeño paréntesis. A este amigo lector de Así Prensa le pregunto qué hace escuchando una radio evangélica. Si fue por casualidad, bueno, está bien. Pero si dice, no, es que me pacifica porque hablan cosas de Dios, etc. Miren, hasta los diablos hablan cosas de Dios. Recuerden ustedes que las mismas Sagradas Escrituras nos dicen, los demonios creen. Los demonios no son ateos. Los demonios creen, pero tiemblan. Cualquiera puede hablar de Dios. Pero justamente cuando se habla de Dios de una manera que confunde a los fieles, eso no es bueno. Y en consecuencia, se pierde el tiempo escuchando una radio evangélica. Y si además alguien dice, no, es para saber lo que ellos dicen, mira, ponte a escuchar lo que ellos dicen después de que hayas aprendido los elementos de tu propia fe. Porque, hermanito, si tú no puedes defender una cosa tan sencilla como la sucesión apostólica, entonces, ¿para qué te pones a escuchar a los evangélicos, pues? La sucesión apostólica es algo muy sencillo. Los evangélicos sostienen que los apóstoles se acabaron cuando murieron aquellos que habían sido testigos de Jesucristo y que habían recibido la potestad de realizar milagros. Obviamente, a veces se olvidan de mencionar que hay un gran y extraordinario apóstol que no fue testigo directo de la vida de Jesucristo, ni más ni menos que San Pablo, pero que recibió también el título de apóstol y bien merecido, de los más grandes, por supuesto. Para sorpresa de nuestros hermanos evangélicos, nosotros estamos completamente de acuerdo. Nosotros no decimos que nuestros obispos son apóstoles. Nosotros decimos que son sucesores de los apóstoles. Y eso lo decimos incluso porque lo dice las Sagradas Escrituras. Así que si nuestros hermanos evangélicos van a argumentar como siempre argumentan, ¿en dónde en la Biblia dice? Yo te voy a decir dónde en la Biblia dice. Lee las cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito. Por ejemplo, lee los Hechos de los Apóstoles y el nombramiento de sucesores que recibieran la potestad de ejercer lo fundamental. Los apóstoles no tenían la potestad de transmitir el poder de hacer milagros, pero sí tenían la potestad que les había dado Jesucristo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en consecuencia esa potestad se mantiene, es estable, está por encima de cualquier duda. Y por eso resulta sumamente importante comprender que en la sucesión apostólica la vida de los cristianos se ve corroborada por el hecho de que nuestros obispos son sucesores de los apóstoles. Fueron los mismos apóstoles que escogieron para sus sucesores el nombre de episcopos, de donde viene la palabra obispo. Episcopos, que en griego significa el que vigila, el que ve,
el que cuida. Y esos son nuestros obispos, esos son nuestros pastores. Negar la sucesión apostólica es negar un hecho histórico, es decir, mira, la gravedad no existe. Mira, te puede molestar la gravedad y se te puede dar la gana de decir que la gravedad no existe. Pero que nosotros descendemos directamente de los apóstoles es algo innegable. La sucesión es histórica, está allí completamente clara y sin duda alguna. Y nosotros tenemos una sucesión apostólica en el pontificado, es decir, en el Papa, que es completamente continua y por encima de toda duda registrada en la historia. Comienza con Pedro, sigue con Lino, sigue con Anacleto, sigue con Clemente y así sucesivamente hasta llegar a Benedicto XVI, a los papas de hoy. En consecuencia, resulta absolutamente ridículo negar la sucesión apostólica. Pero ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿por qué la niegan? Es muy sencillo de por qué la niegan. Los evangélicos, por más que nieguen la primacía de Pedro, no pueden negar lo que está escrito en piedra en las Sagradas Escrituras, que Jesucristo fundó una sola iglesia. Eso lo dijo claramente, y no solamente eso, en el momento culminante, cuando se preparaba para sufrir la pasión, en la famosa oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan, Jesús mismo dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No dijo que sean 24.000 iglesias evangélicas como son las que existen actualmente registradas, conocidas, porque podrían ser mal. 24.000, no 2.000, no 4.000, no 10.000, no 15.000, no 20.000, 24.000. Entonces, obviamente, un evangélico con sentido común, no ese que se acaba de convertir, que odia a la iglesia y que repite las frasecitas. No, los intelectuales evangélicos. Esos se preguntan, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y cuando se preguntan eso, de pronto se encuentran con esta iglesia católica que ellos llaman satánica, que llaman idólatra, que llaman la prostituta, la Nueva Babilonia, cuyo papa describen como la bestia descrita por el Apocalipsis, el 666, etcétera, etcétera. Descubren que todo este monstruo que ellos han rechazado y que insultan y denigran, tiene la total sucesión apostólica. Es decir, son los únicos descendientes directos del heredero. Somos hijos en el Hijo, descendientes directos de los sucesores escogidos por Jesucristo. Solo nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que eso les gusta? La pregunta es, ¿ustedes creen que ellos están dispuestos a aceptar eso con normalidad? No, pues. Porque cuando ellos miran a su pasado, resulta que su fe se remonta ¿a quién? Al siglo XVI. A Calvino, a Lutero, a Zwinglio, a Enrique VIII. Mientras que nosotros nos remontamos a Pedro, al escogido por Jesucristo. Entonces no les da risa, pues no les gusta. Y cuando están en una radio van a decir, no existe sucesión apostólica. Cuando la realidad este no es un tema teológico, es un tema de realidad. La potestad que tenía Juan se la transmitió a su discípulo, que se la transmitió a su discípulo, que se la transmitió a su discípulo, y punto. Y así sucesivamente hasta llegar a los obispos de hoy en todos los rincones del mundo. Y los evangélicos rompieron esa sucesión apostólica y obviamente después de romperla tienen que decir, no existe. Claro, es verdad, no existe. No existen ellos, pero en nosotros sí. Y es un católico, no solamente lo tiene que saber, sino que tiene que sentirse sanamente, santamente orgulloso. Que tengas un buen día.